La inteligencia artificial y el futuro del empleo en la publicidad. De esto es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Yepa, ¿qué tal, amantes de la publi? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos un nuevo vídeo de nuestra serie sobre la inteligencia artificial y la publicidad. En el vídeo de hoy hablaremos específicamente de qué impacto está teniendo y puede llegar a tener, sobre todo el que está teniendo, la proliferación de la inteligencia artificial en el futuro de esta industria que nos apasiona, en el futuro de la publicidad. Quiero empezar con una pequeña intro sobre el contenido. Si eres uno de esos o esas que no tiene paciencia para las intros, puedes utilizar los capítulos de YouTube para saltarlo y ir directamente a la primera clave. Este vídeo se estructurará en 4 claves, dentro de las cuales vamos a ir desgranando cada una de estas ideas y vamos a ir aportando datos y aportando conceptos al respecto de cada una de estas reflexiones. Pero antes, como decía, permíteme comentar 3 puntos importantes que quiero que tengas en cuenta antes de pasar al resto del vídeo. Primer punto. Ya tenemos un vídeo en el canal en el que hablamos de la inteligencia artificial y el futuro de la publicidad. Es un vídeo muy chulo. A mí personalmente me gusta mucho cómo quedó. Además, pues dejé algunas historias de mi vida profesional que si tienes curiosidad, pues también creo que pueden ser interesantes. Así que te recomiendo que sea después de este vídeo o sea antes, lo mejor sería realmente antes para que siguieras un orden cronológico, pero bueno, si quieres lo puedes ver después. También consultes este otro vídeo que te dará un punto de vista diferente y sobre todo te servirá como introducción para el contenido de este vídeo. Punto número 2. Esta vez vamos con datos. Hemos acompañado las reflexiones de datos que salen de estudios, que salen de white papers que se han publicado, que salen de artículos de medios importantes de comunicación, etc. Todos estos recursos los tendrás enlazados en la descripción. Punto número 3. Este vídeo no pretende ser un análisis exhaustivo de estos estudios, de estos artículos o de estos papers. No es de lo que se trata este vídeo. Se trata de compartir con vosotros algunas reflexiones y ver cómo hay datos desarrollados por third parties, por empresas además muy prestigiosas, que van apoyando la dirección que podría tomar la industria de la publicidad desde un punto de vista del empleo con la proliferación de la inteligencia artificial generativa. Primera clave. La publicidad es una industria que se verá realmente impactada. La podréis ver aquí marcada en amarillo donde pone marketing. La publicidad está evidentemente dentro del marketing. ¿Qué es este gráfico? Este es un gráfico del paper de McKinsey, The Economic Potential of Generative AI, que como os he dicho estará enlazado en la descripción, y lo que nos muestra es el impacto que puede tener esta tecnología en diferentes modelos de negocio o verticales, podríamos llamar, en función de los costes de implementación. Implementar soluciones de inteligencia artificial ni tendrá los mismos costes ni proporcionará los mismos beneficios en términos de productividad, capital generado, profitability, etc., en todos los negocios. Y en este gráfico lo que nos muestran es aquellos negocios en los que el impacto puede ser mayor en relación al coste, donde digamos que este balance tiene un resultado más positivo, ¿no? Todo lo que puedes ganar con la implementación de la inteligencia artificial versus lo que te cuesta. Y vemos que en este gráfico marketing está posicionado como una de las industrias donde esto puede tener un mayor impacto. La publicidad, que está dentro de lo que es el marketing, está junto a otras verticales como ventas, R&D, software engineering, entre aquellas industrias que van a poder tener un mayor impacto con la implementación de este tipo de tecnologías, mucho más que otras verticales como pues legal, temas de recursos humanos, etc. Así que, primera idea que quiero compartir con vosotros es que estamos en una industria que, dentro de que esto es una tecnología que va a impactar a todo el mundo y va a impactar a todos los modelos de negocio y a todas las industrias probablemente, nosotros estaremos en ese tier de los más impactados. Además, esta transición
ya está llegando. En este gráfico que estáis viendo en pantalla, que es un gráfico de Statista, que ya sabéis que es una web que contiene miles y miles de estadísticas sobre todo tipo de temas, lo que podemos ver son los fines para los cuales los profesionales del marketing estaban utilizando inteligencia artificial en Estados Unidos en marzo de 2023, es decir, hace casi un año. Estos son, aquí dice, 1000 encuestados entre responsables de B2B y B2C marketing, y 3/4 de los encuestados pertenecían a compañías que tenían 100 o más empleados, con lo cual un poco lo que nos están viniendo a decir es que no han cogido 1000 personas de 1000 agencias pequeñitas de 3, 4, 5, 15 empleados, sino que como mínimo el 75% de estos encuestados ya trabajaban en empresas grandes dentro del sector del marketing. Y aquí lo que vemos son los porcentajes de uso de la inteligencia artificial generativa para cada una de estas funciones. No las voy a leer todas, voy a leer solo las 3 primeras. Copies, redactar copies de emails, 44%, es decir, casi el 50% de los encuestados ya está mandando emails generados con inteligencia artificial. Copies para social media, 42%. No olvidemos que esto es un servicio que las agencias lo venden a los clientes. Entonces, sea esto agencias que lo están haciendo con inteligencia artificial para sus clientes, sea clientes que ya lo están desarrollando in-house con estas herramientas, esto evidentemente pone en peligro puestos de trabajo. Imágenes de redes sociales, 39%, casi un 40%. ¿Os acordáis en el vídeo anterior en el que os hablaba del tema del I.O. de Google y del generador de imágenes con inteligencia artificial y de cómo yo recordaba toda la gente que en la agencia se dedicaba exactamente a este trabajo? Bueno, pues aquí tenemos datos concretos de cómo esta transición está llegando a toda velocidad y cómo cada vez hay más y más y más empresas automatizando tareas que solían ser responsabilidad de personas y cómo esta transición está llegando muy deprisa. Es verdad que es Estados Unidos, que es un mercado que siempre suele ir en general más rápido para este tipo de cosas, donde la adopción se produce todavía a mayor velocidad, pero son datos del año pasado. Evidentemente, el año pasado fue el año de la explosión de este tema, de principios del año pasado. De modo que probablemente si volviéramos a realizar esta encuesta, todos los porcentajes serían mucho, mucho mayores. Además, es importante recalcar que esta transición que ya está llegando y como estamos viendo va a ser rápida, no va a ser idéntica en todo el mundo. Esto de nuevo es un gráfico del mismo paper de McKinsey que hemos referenciado previamente. Y aquí lo que nos muestran es un forecast, una previsión de 2 escenarios de adopción y cómo podrían variar por país. ¿De acuerdo? Voy a traducir el texto y luego comentaremos el gráfico. El texto dice lo siguiente: la adopción también va a ser probablemente más rápida en los países desarrollados, donde los salarios son altos y por tanto la viabilidad de adoptar la automatización se producirá más deprisa. Incluso si el potencial para automatizar un determinado trabajo es alto, los costes requeridos para hacerlo se van a tener que comparar con el coste de los salarios humanos, esto ya lo añado yo, que estas máquinas van a sustituir. En países como China, la India o México, en los cuales los salarios son bajos, la automatización puede tardar más en llegar que en países donde los salarios son más altos. Aquí ya nos está hablando directamente, específicamente, de cómo el dinero que las empresas pueden ahorrarse en salarios con la automatización de tareas, o sea, estamos hablando ya específicamente de destrucción de puestos de trabajo, va a ser un factor condicionante a la hora de empujar la adopción de estas tecnologías. No es lo mismo poder ahorrarte salarios de Estados Unidos, Alemania, Japón, por citar 3 ejemplos que se muestran en el gráfico, que salarios de México, de la India, donde pues la posibilidad de tener mano de obra a un coste más económico es más viable, ¿de acuerdo? Eso también va a condicionar esta adopción. Y esto también va a provocar que en los países en los que, digamos, el empleo igual ha estado más a salvo de la automatización para lo que se llaman los white collar jobs, es decir, los trabajos de cuello blanco, los trabajos de oficina, los trabajos que no son industriales, estos países que en teoría hasta ahora habían estado más a salvo porque
eran los países que producían los assets que las máquinas no podían automatizar, ahora se pueden convertir en realidad en los empleos que más peligran. No solo porque la inteligencia artificial puede automatizar esas tareas, sino porque el potencial ahorro en salarios para las empresas es mucho mayor y mucho más significativo. Además, esta progresiva adopción de tecnologías de inteligencia artificial afectará a empleos que solían estar a salvo. Esto da continuidad al punto anterior. Antes hablábamos de países en los que su fuerza laboral de cuello blanco, insisto, había estado a salvo hasta ahora de tareas de automatización porque eran los países en los que se producían los bienes de mayor valor añadido, sea desde un punto de vista de empresas tecnológicas, sea desde un punto de vista de comunicación, sea desde un punto de vista de diseño, de lo que sea, ¿vale? Ahora estamos hablando específicamente de las funciones. Esto, de nuevo, es un gráfico de este paper de McKinsey y aquí lo que nos dice es: la inteligencia artificial generativa probablemente tendrá un impacto mayor en el trabajo de conocimiento, particularmente en aquellas actividades que involucren toma de decisiones y colaboración, que hasta ahora habían tenido menor potencial para la automatización. La inteligencia artificial generativa tiene más impacto en el trabajo de conocimiento asociado con las tareas que tienen salarios más altos y mayores requisitos formativos que otros tipos de trabajo. Entonces, este gráfico, ¿cómo se lee? Estas barritas, la barrita clarita y la barrita azul oscuro, es el potencial para automatización técnica de tareas. La barrita oscura es sin inteligencia artificial generativa y la barrita azul clarito es con inteligencia artificial generativa. Entonces, vemos que tareas físicas, como por ejemplo hacer lo que aquí llaman tareas físicas impredecibles o tareas físicas predecibles, tenía un potencial para la automatización que ya está muy parejo. Es decir, la inteligencia artificial generativa prácticamente no ha creado ningún cambio aquí. Incluso en temas que tienen que ver con el data management. En el caso de procesar data sí que hay un cambio significativo, pero si os fijáis, con la tecnología existente ya se podía automatizar un porcentaje muy alto de estas tareas. En cambio, en todo lo que tiene que ver con toma de decisiones y colaboración, como veis, las barritas oscuras están bastante bajitas. La posibilidad de automatizar estas tareas era muy pequeña. En cambio ahora, con la inteligencia artificial generativa, ¡boom!, vemos que es donde se producen los mayores gaps, vemos que es donde se producen las mayores diferencias. De modo que, de alguna manera, es el turno de este tipo de trabajos el que le va a tocar ahora padecer la automatización a través de este nuevo tipo de tecnología. Hace poco publicamos un vídeo en el canal en el que hablábamos de todo el proceso de trabajo en una agencia creativa. Es un vídeo muy interesante, te lo recomiendo. En ese vídeo veréis cómo un porcentaje inmenso de todo el trabajo que hace dentro de una agencia creativa es precisamente estas tres cosas: aplicar tu expertise, colaborar con compañeros, manejar proyectos, hablar con los stakeholders, que en este caso es el cliente. Todo este tipo de tareas son el tipo de empleos que verán un mayor impacto porque hasta ahora no había sido posible automatizarlos y ahora esta tecnología nos permite hacerlo de forma muy eficiente. Además, y esto se relaciona también con cosas que mencionamos en el primer vídeo, estamos hablando de una tecnología que prácticamente no tiene fricciones a la hora de su adopción. En la imagen estáis viendo una cajera, un cajero automático y una especie de Terminator con un ordenador. ¿Por qué pongo esto? Los cajeros automáticos hace muchos años que existen. Aquí en Irlanda, por ejemplo, donde yo vivo, prácticamente en todos los supermercados ya hay cajeros automáticos. Pero siguen habiendo cajeros con seres humanos también atendiendo. Menos, en algunos casos pocos, pero sigue existiendo este trabajo. ¿Por qué sigue existiendo este trabajo si hay una tecnología desde hace muchos años que cumple esta función y lo puede hacer más rápido, sin pedir vacaciones, sin pedir una baja, etcétera, etcétera? Pues porque la adopción de esta tecnología es muy compleja. Si quieres tener un cajero automático, tienes que comprar todo el trasto, tienes que instalarlo. No soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero me imagino que tienes que tener un software que tenga todos tus productos bien logueados, con los precios.
luego pues si se estropea tendrás que mandar a un técnico a que lo arregle, son máquinas que ocupan espacio, que pesan mucho y aparte hay cosas que todavía estas máquinas no resuelven perfectamente, como por ejemplo, pues si vas a comprar alcohol, esta máquina no puede ver por sí misma si eres mayor de edad o menor de edad, con lo cual tiene que haber algún ser humano todavía controlando un poco. Es decir, a pesar de que estas máquinas existen desde hace mucho tiempo, el trabajo en sí mismo no ha desaparecido del todo porque la adopción de esta tecnología tiene muchas fricciones. En cambio, en el caso de la inteligencia artificial, la adopción no tiene fricciones. Es decir, puede tener un coste a nivel del coste que tengan estas herramientas, pero no tiene un coste de instalar las máquinas y comprar un software y loguear todos tus procesos internos. No, no, es que puedes empezar a utilizarlo de forma prácticamente plug and play. Con lo cual, esto hace que la adopción se pueda producir mucho más deprisa. Es algo que condiciona mucho el resultado de toda esta explosión. Aunque parezca que esto no es tan importante, esto es muy importante, porque no es lo mismo que tu trabajo vaya desapareciendo en un plazo de 10 años, 5 años, en los que tú tienes tiempo de verlo venir, reciclarte, igual encontrar qué oportunidades alternativas están saliendo a raíz de estas nuevas tecnologías, formarte, etcétera. No es lo mismo que de pronto todo tu trabajo se automatice en, no lo sé, una semana, que tu empleador compre una licencia súper potente de una inteligencia artificial capaz de generar contenido que hasta ahora generabas tú y venga, chao, ya está, no has tenido tiempo de prepararte. Entonces, esta adopción sin fricciones hace que el potencial peligro de dejar sin trabajo a mucha gente de esta tecnología sea mayor, porque además estamos hablando de un proceso que puede ser muy, muy rápido. De hecho, este impacto inmediato ya lo estamos pudiendo ver también con datos en la mano. Esto que estáis viendo es un gráfico extraído de un artículo del Financial Times. Y aquí lo que vemos es cómo la inteligencia artificial generativa ya está destruyendo, ya está quitando trabajos de cuello blanco dentro del mundo del freelancing online. Los que tengáis contacto con la industria publicitaria ya sabéis la importancia que tiene el mundo freelance dentro de la misma, y es una relación bidireccional. Las agencias se nutren del trabajo de muchos freelance porque hay ocasiones en las que es absolutamente imposible asumir toda la carga solo con el equipo que tienes y necesitas ayuda externa, ayuda de calidad, aunque la tengas que pagar un poco más cara, y hay muchísimos freelance que se nutren del constante trabajo que les proporcionan las agencias con las que colaboran habitualmente para, pues, de alguna forma es su modo de vida. Ellos no tienen un empleador fijo, sino que van empalmando trabajos y trabajando para diferentes clientes, sea cliente final o sea la propia agencia que te contrata para hacer un trabajo para el cliente final. Bien, en este estudio lo que analizaron es cómo el lanzamiento de ChatGPT había impactado tanto al volumen de trabajos mensuales para freelance que salían en las principales plataformas online de freelancing, como sus ganancias, cómo estas dos dimensiones quedaban impactadas por el lanzamiento de ChatGPT. Y evidentemente podéis ver que el impacto es radical y terrible. Es decir, esta línea de aquí eran los trabajos antes del lanzamiento de ChatGPT, que ya, digamos, seguían una línea que tiraba hacia abajo, pero es que después del lanzamiento de ChatGPT esta línea se desploma. Estos son los meses antes y después del lanzamiento de ChatGPT, y esto, en lugar de los trabajos, son las ganancias. Y también vemos cómo esto se desploma. Entonces, el texto, que está aquí en inglés, dice lo siguiente. Los investigadores de Estados Unidos mostraron que, en unos pocos meses después del lanzamiento de ChatGPT, los copywriters y diseñadores gráficos en las mayores plataformas online de freelancing vieron una caída muy importante del número de empleos que recibían y una caída todavía más acuciada en el volumen de ganancia. Esto sugiere que la inteligencia artificial generativa no solo les estaba quitando el trabajo, sino que también devaluaba el trabajo que ellos seguían haciendo. Más sorprendentemente, el estudio mostró que los freelancers que hacían más trabajo y que tenían más ingresos no tenían menos probabilidad de que sus empleos y ganancias disminuyeran.
Más bien al contrario, ellos tuvieron todavía peores outcomes. En otras palabras, tener más habilidades no fue ningún escudo contra la pérdida de empleo o ganancias. Estos son cifras reales. Estos son cosas reales que están pasando en Estados Unidos. Entonces, estamos viendo todo lo que venimos diciendo a lo largo del vídeo. Una industria muy impactada, una industria en la que va a afectar a mucha gente que trabaja, a muchas funciones, una industria con un potencial de automatización muy alto, una industria en la que además, y especialmente en los países desarrollados, hay salarios muy altos y por tanto hay mucho que ganar con esta automatización y una adopción rapidísima y sin fricciones que ya se está empezando a notar y que ya está teniendo resultados palpables como estos que vemos ahora mismo en este gráfico. Clave número 1, una industria muy impactada, muy rápido y a muchos niveles. Vamos a pasar a la clave número 2. Subindustrias enteras implosionando. Vamos allá. Y para ilustrar este punto vamos a hacer algo que normalmente no hacemos, que es mostrar contenido de LinkedIn. Sigo a bastantes marketers o profesionales que están relacionados con el mundo de la inteligencia artificial y cuando veo estas cosas, la verdad es que no sé cómo tomármelo. No sé qué tan tremendista ser, pero como comentábamos previamente, la industria de la publicidad da trabajo a mucha gente, no solo a la gente de las agencias, sino también a gente en cliente, pero gente también, por ejemplo, que son fotógrafos, editores de vídeo, gente relacionada con el mundo de los rodajes, etc. Si veis este vídeo, veréis cómo de esta foto de los pajaritos, la inteligencia artificial genera un vídeo, ¿no? Lo mismo con el cohete, el billar. De una imagen estática se genera un vídeo. Es decir, un contenido que antes solo podías generar rodándolo, con un rodaje o con CGI, ¿no? Pero digamos, con un desarrollo tecnológico muy importante detrás. Ahora hay herramientas que, con un coste mucho más accesible, son capaces de generar estos contenidos en vídeo, animados y que, como veis, se ven perfectamente. Vamos a buscar otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenéis ejemplos de imágenes generadas a partir de un patrón, una textura, un prompt de imagen y cómo la herramienta va generando fotos que podríamos utilizar para una campaña, para lo que quisiéramos, ¿vale? Y aquí veis los resultados. Patrón, textura, prompt de la imagen y los resultados que se generan. Esto antes lo tenía que hacer alguien fuera diseñándolo con ordenador, fuera incluso, si nos vamos más atrás, pues con body painting, ¿no? Con una sesión de fotos. Esto ya no hace falta. Esto la maquinita lo hace sola, como veis, y evidentemente a una fracción del coste de lo que nos podría costar hacer un rodaje, hacer una sesión de fotos, etc. Vamos a ver otro ejemplo. Esto es un spot. Vemos cómo cogen una imagen y simplemente utilizando un prompt pueden animar la imagen automáticamente esto, que era un trabajo que tendría que haber hecho un humano, ¿no? Hacer toda la animación de esta caricatura, pues ahora, en este proceso que, bueno, está acelerado, pero va a durar un minuto, pues vais a ver cómo lo hace la máquina sin ningún problema. Rory Flynn no lo conozco de nada, pero comparte mucho contenido de este tipo sobre cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial, así que si es un tema que te interesa, pues te recomiendo que le eches un vistazo. Vamos a ver algunas cosas más. Aquí, por ejemplo, tenemos
bueno, no me voy a entretener aquí, pero básicamente hicieron como un trabajo para Vogue, ¿no? Y aquí pues hay como un poco de discusión del autor del trabajo que dice, nos criticaron y nos dijeron que habíamos hecho esto con 3 y 5 palabras, y él habla de que su formación pues es mucho más potente y que todo lo que ha necesitado para llegar hasta aquí, pero sinceramente esta parte de la discusión no es lo que nos ocupa ahora. Lo que me interesa es enseñaros el trabajo que hizo de fotografías la inteligencia artificial para Vogue. Estamos viendo unas fotografías, bueno, que te pueden gustar más o menos, pero desde un punto de vista de originalidad y de dirección de arte, no están nada mal. Es decir, si esto te lo trajera un director de arte, pues seguramente lo mirarías con mucha atención. Son originales, son potentes, son diferentes, y esto de nuevo está generado por inteligencia artificial. Ya no estamos viendo solo que la inteligencia artificial es capaz de hacer ese mismo trabajo que hacían los creativos, los directores de arte, los editores de vídeo, etcétera, sino que estamos viendo que es capaz de hacerlo muy bien. Incluso es capaz de hacerlo pues aportando cosas que a priori nos costaría más vincular a la idea de las máquinas, ¿no? Creatividad, originalidad, un punto de vista diferente, bueno, este punto artístico, así que algo muy a tener en cuenta, los outputs que ya hoy son capaces de crear estas soluciones de inteligencia artificial. En este caso, esto es un spot hecho en Polonia, 100% hecho con inteligencia artificial. Os voy a enlazar también en la descripción los enlaces de LinkedIn de estas publicaciones, por si queréis echarles un vistazo por vuestra parte y queréis leer un poco más sobre lo que comentan la gente que lo comparte. En este caso es interesante porque además habla de cómo ha sido el proceso de desarrollo de un spot 100% con inteligencia artificial, que lo hicieron de la mano con el cliente, que siguieron un proceso muy parecido al que habría sido en un rodaje y tal. Mira, vamos a verlo. Wyobraź sobie, że chcesz poderwać koleżankę, a może uwieść własną żonę. Jest jedna zasada. Musisz się skupić na niej. Masz obawy, że nie staniesz na wysokości zadania. Spokojnie, jest Maxon Forte. Działa nawet po 12 minutach u mężczyzn z różnymi przyczynami problemu. Teraz całą uwagę możesz skupić na niej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Maxon Forte. Co chcesz, to się stanie. Muy bien. Bueno, sinceramente, no me parece ninguna maravilla, pero seamos honestos. ¿Cuántos spots que tampoco son ninguna maravilla y que son de este estilo, tanto a nivel de dirección de arte como de copies, como de todo, como de grabación, como de planos, como de fitting, como de todo, vemos en la televisión hoy en día? ¿Os parece que esto es muy diferente de la publicidad que se hace, de la mayoría de anuncios que salen? Hombre, no le van a dar ningún cans a este anuncio, pero a la mayoría de anuncios que vemos en la tele tampoco. Entonces, como os decía, la industria de la publicidad da trabajo a mucha gente fuera de la industria de la publicidad. Cuando estos contenidos empiecen a ser una cosa más y más y más habitual, ¿cuánta gente habrá que pierde su trabajo sin darse cuenta? Actores, gente que se dedica al fitting, gente que se dedica a los rodajes, que tienen productoras que igual pues hacen trabajo relacionado con localizaciones, con vestuario, con iluminación, con maquillaje. Pensad en todas las subindustrias que viven en gran medida de la necesidad de producir contenido publicitario. Aparte de contenido de entretenimiento, evidentemente, pero bueno, nosotros estamos hablando de la industria publicitaria, ¿no? Estamos hablando de subindustrias enteras que corren el riesgo de implosionar, porque claro, estos outputs no solo tienen una calidad que, bueno, hemos visto diferentes niveles, yo creo, a nivel cualitativo, pero no solo tienen una calidad que como mínimo es pareja con el trabajo que se hace, pues eso, ¿no? Con un rodaje, con una producción, etcétera. Es que los costes son infinitesimalmente más bajos. Entonces, va a ser muy difícil competir con una tecnología que permite hacer estas cosas a estos costes. Bueno,
hemos visto diferentes assets creados con inteligencia artificial y mi reflexión es que aparte de toda la gente que esto puede dejar sin trabajo de forma directa en las agencias, la gente que se encarga de la conceptualización y el desarrollo creativo de todos estos assets, también puede afectar muchísimo a todas esas industrias o subindustrias que se nutren de la publicidad en grandísima medida para dar trabajo a la gente que participa de ellas. Toda la gente que participa en rodajes de spots, actores, gente que se encarga de los castings, gente que se encarga de los fittings, que es el tema del vestuario, de la escenografía, de la iluminación, del sonido, de la edición, de todo el mundo que es la producción, gente que se dedica al mundo de la animación. Claro, es que estamos hablando de mucha gente cuyo trabajo orbita alrededor de la producción del contenido. Hasta ahora más o menos el contenido o lo tenías que grabar, fotografiar, capturar con una cámara, digamos, o existía la posibilidad del desarrollo 3D, de la animación y tal. Pero claro, no era lo mismo tener presupuesto como para desarrollar una animación, que era algo que tenían que desarrollar animators profesionales, un estudio profesional que seguramente te va a costar el mismo dinero o más que un rodaje, que tener una herramienta que prácticamente de la nada, solo a través de prompts, es capaz de generar infinitas cantidades de contenido de todo tipo, simulando cualquier tipo de situación, con cualquier tipo de estilo, en cualquier idioma. Ostras, es que, bueno, la gente que pone en peligro esta tecnología es mucha. Y creo que hay mucha gente que no alcanza a ver la dimensión total de las implicaciones que puede tener esto. Así que bueno, clave número 2, subindustrias enteras que son muy dependientes de la publicidad en riesgo de implosión y, si no desaparición, pues como mínimo ver muy afectado su capacidad de generar negocio y de emplear a gente. Vamos con la clave número 3, una nueva dimensión de estrés laboral. Hemos ido viendo a lo largo de todo el vídeo cómo la inteligencia artificial probablemente cambiará para siempre la forma en la que hasta hoy se han estado llevando a cabo determinados procesos, especialmente procesos relacionados con la producción, la generación y la distribución de contenido. Y por contenido no me refiero solo a outputs creativos, sino también pueden ser emails, un contrato para una negociación, un briefing, un seguimiento, un acta de reunión. Eso en el fondo también es contenido. Entonces, hemos visto cómo esto va a cambiar muy rápido y lo más probable es que los cambios estén reconfigurando constantemente el ecosistema laboral en el que estamos inmersos. Eso probablemente va a conllevar una dosis de estrés que va a ser muy difícil de manejar, porque las personas tendrán la necesidad de aprender y reinventarse constantemente. Tú tenías un trabajo. Este trabajo se componía de X tareas. Llegará un momento que progresivamente algunas de estas tareas se irán automatizando, cada vez más tareas, cada vez más rápido. Tú, ese trabajo, para seguir siendo un asset útil dentro de la empresa, tendrás que ir encontrando nuevas funciones que puedes cumplir, teniendo en cuenta que ya hay una porción de todo lo que hacías que se hace automáticamente y muy deprisa. Eso nos va a poner una presión de constantemente reinventarnos, constantemente aprender cosas nuevas, aprender nuevos procesos, medirnos de forma diferente, ser evaluados por otras métricas. Todo esto va a conllevar un estrés muy potente a lo largo de la vida laboral de una persona. Y más teniendo en cuenta que esto es posible que necesites hacerlo constantemente. Por poner un ejemplo, primero se automatizará la creación de imágenes, pero de acuerdo, tú puedes mantener tu trabajo haciendo, por ejemplo, temas de redes sociales para clientes, pues diseñando cómo van a ser los content plans, de qué temas se va a tratar, tal y cual. Pero es posible que en un año resulta que la inteligencia artificial es capaz de parir un content plan súper bien pensado, súper comprensivo con 4 prompts.
y entonces tendrás que volver a orientar tu trabajo y dirás, no, me voy a enfocar en el análisis de tendencias y insights y cosas que en la sociedad pueden tener impacto para orientar el contenido. Muy bien, lo vas a hacer, pero eso es que constantemente vas a estar con esta presión de reinventarte, aprender nuevas cosas, aprender nuevos procesos, aprender a utilizar estas herramientas e incorporarlas a tu día a día en el trabajo. Todo eso va a generar un estrés muy potente. Si os habéis fijado, la foto con la que he empezado esta clave, este capítulo, era de una fábrica de las antiguas, una fábrica como de principios del siglo XX. Claro, esta gente tenía muchas cosas negativas en su trabajo. Falta de seguridad, estaban muy mal pagados, las condiciones eran terribles, etcétera, etcétera. Pero había una cosa buena. Como mínimo sabían que podían entrar a trabajar en la fábrica con 14 años y retirarse con 65, y que su trabajo prácticamente no habría cambiado, sería el mismo o variaría mínimamente. Ahora estamos hablando de que una persona que entra al mundo laboral con 18 o 20 años, ¿cuántas veces puede tener que reinventarse a lo largo de una carrera profesional que puede durar, no lo sé, 40, 50 años? Eso nos va a someter a un estrés que es completamente nuevo a cualquier cosa que hayamos tenido que soportar en el mundo laboral a lo largo de la historia. Además, los trabajos cada vez serán mucho más exigentes y de mayor desgaste mental. Si pensamos específicamente en el mundo de la publicidad, tú te dediques a lo que te dediques, a lo largo del día haces trabajos muy diferentes. Puedes tener un rato de contestar correos, luego puedes tener un rato de reuniones internas, luego puedes estar un rato de que estás presentando a cliente, puedes tener un rato que estás revisando con tu jefe, revisando con el equipo, trabajando por tu cuenta, tienes diferentes momentos. A medida que varias de estas tareas se hacen más rápido o directamente dejan de hacerse por manos humanas porque están automatizadas, tus horas de trabajo se irán concentrando en esas tareas más exigentes, las tareas que menos pueden automatizarse y las tareas que mayor desgaste mental y por tanto mayor estrés conllevan. Si antes, sin las herramientas de inteligencia artificial, podías llevar, me lo invento, 3 clientes, igual ahora podrás llevar 10 clientes. Tu productividad habrá aumentado, pero el trabajo que estás haciendo para cada uno de esos 10 clientes será mucho más estresante porque se concentrará en aquellas cosas que no se pueden automatizar. Para ilustrar este punto, he dibujado este gráfico. Imaginaos que esto es las horas de una jornada laboral, cada barrita una hora, y las barras reflejan el nivel de estrés, ¿de acuerdo?, en el que te encuentras en cada una de estas horas de la jornada. Entonces, imagínate que es un día en el que por la mañana no tienes nada, tienes que responder correos, tienes que preparar un poco cosas, dar seguimiento a proyectos y tal, pero por la tarde tienes una presentación con cliente. Entonces, las primeras horas de la mañana prácticamente no tienes estrés, llega el momento de hacer la revisión, por ejemplo, con tu jefe o con tu jefa, que es un momento de cierto estrés, luego ya la preparación final de la presentación y luego la presentación propiamente a cliente, que es un momento de máximo estrés. Y ya luego la última hora, oye, ya has hecho la presentación, ya está, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto, en lugar de llevar 3 clientes, llevas 10 clientes? Pues que seguramente tu día a día va a dejar de tener estas horas verdes porque todas estas tareas ya se han podido automatizar y tu día a día va a tener una pinta mucho más como esta, porque en lugar de una presentación al cliente, en un día vas a tener 2 presentaciones al cliente. Con lo cual tu día ya va a empezar, momento de máximo estrés, revisar la presentación, preparar la presentación, presentar, máximo estrés, pero es que por la tarde tengo otra, revisar la presentación. Aquí ya he cambiado de color porque aquí se añade el efecto de el cansancio. No es lo mismo tener una presentación a cliente que 2 presentaciones a clientes en un día. La segunda presentación ya te coge con todo el estrés y todo el desgaste de la primera. Con lo cual, más cansado, más estrés, segunda presentación. Vale, esto multiplicado por todos los días del año significa que vamos a estar sometiéndonos a unos niveles de estrés muchísimo más elevados de los que estamos acostumbrados. Y eso también va a tener un impacto muy importante en la forma en que experimentamos nuestra vida laboral. Vamos con la cuarta y última clave. Trabajar para las máquinas.
¿Veis que he puesto aquí la mítica imagen de la granja de humanos de Matrix? Y es que la proliferación de la inteligencia artificial también ha traído consigo el nacimiento de algunos trabajos horribles, muy mal pagados, que sirven para sofisticar estas herramientas que generarán billones. No siempre ha sido así, pero en general la tecnología ha ido retirando del trabajo de los humanos tareas bastante tediosas, tareas bastante desagradables. Esto sobre todo pasó con toda la revolución industrial, pero en general ha sido una tendencia bastante común en el mundo de la innovación tecnológica. Sin embargo, en el caso de la inteligencia artificial, el proceso que estamos viendo es el contrario. La inteligencia artificial tiene una capacidad de generar conexiones y de desarrollar nuevos outputs a partir de los inmensos océanos de data de todo tipo que es capaz de procesar, que supera con mucho las habilidades de los humanos. Pero para que la inteligencia artificial pueda hacer ese trabajo, necesita comprender la data que ha procesado. Para comprender esa data se tiene que etiquetar. Y la inteligencia artificial todavía tiene muchos problemas etiquetando correctamente determinados ítems de información. Por eso están proliferando trabajos en los que hay gente que manualmente etiqueta miles y miles y miles y miles de assets para que la inteligencia artificial los pueda procesar. Muchas de estas industrias se están desarrollando en países en los que los salarios son muy bajos, en las que las condiciones laborales son muy pobres, y he sacado un par de testimonios de un artículo del Guardian y de un artículo de The Verge, que también os comparto en la descripción, y que reflejan la situación terrible en la que se encuentran muchos de estos trabajadores que están desarrollando este trabajo. Voy a leeros el texto que tenéis en pantalla, lo voy a traducir. Dice: Joe consiguió un trabajo como anotador, el trabajo tedioso de procesar la información cruda utilizada para entrenar la inteligencia artificial. La IA aprende encontrando patrones en enormes cantidades de data, pero antes esa data tiene que ser ordenada y etiquetada por personas. Una enorme fuerza de trabajo principalmente oculta detrás de las máquinas. En el caso de Joe, estuvo etiquetando footage para coches autónomos, identificando cada vehículo, cada peatón, ciclista y cualquier cosa de la que un conductor necesita tener conciencia, frame a frame y desde cualquier posible ángulo de cámara. Es un trabajo difícil y repetitivo. Varios blips de footage de solo unos segundos le llevaron 8 horas de etiquetar, por las cuales Joe fue pagado unos $10. Aquí vemos otro caso. Estos son las oficinas de Sama, que es una especie de subempresa que OpenAI, que como sabéis es la empresa detrás de ChatGPT, utiliza para etiquetar contenido y procesar contenido para su aplicación de inteligencia artificial. Y aquí el texto nos cuenta lo siguiente: los 51 moderadores que trabajan en Nairobi en las oficinas de Sama recibieron la tarea de revisar textos e imágenes, entre las cuales se encontraban escenas de violencia, suicidio, asesinato, violación, necrofilia, abuso de menores, bestialidad e incesto. Los moderadores dijeron que no habían sido adecuadamente avisados sobre la brutalidad de algunos de los textos e imágenes que tenían la tarea de revisar, y no les ofrecieron ningún tipo de soporte psicológico adecuado. Esos trabajadores fueron pagados entre $1,46 y $3,74 la hora, de acuerdo con el portavoz de Sama. Bueno, como estáis viendo, lo que comentábamos, trabajos horribles, trabajos muy mal pagados, en los que la relación se ha invertido. Ya no es la máquina la que libera al humano de las tareas más desagradables y de las tareas más terribles, sino que es al revés. Es el humano el que trabaja para que la máquina tenga las mejores herramientas para desarrollar cosas
que ahora es capaz de desarrollar mejor que los humanos. Quiero acabar este vídeo con esta cita de Bill Bernbach. Como supongo que muchos sabéis, Bill Bernbach es un absoluto mito de la publicidad, fue el fundador de DDB, agencia internacional responsable de algunas de las campañas más importantes de la historia. No sé si esta cita es concretamente de 1949, pero sí que él fundó DDB en 1949, así que más o menos es una fecha que podemos considerar como representativa de su forma de pensar y de sus palabras. Él decía: de aquí a 100 años, la idea seguirá siendo más importante que toda la tecnología del mundo. Esto es lo que decía Bill, esto es lo que pensaba Bill, y hasta hace muy poco parecía que esto seguiría siendo así. Hoy, la verdad es que creo que es adecuado preguntarnos si las palabras de Bill realmente siguen teniendo validez. Yo quiero seguir pensando que las ideas y la creatividad pueden poner a salvo a la mayor parte de talento y la mayor parte de magia que tiene esta industria. Pero creo que tampoco podemos obviar que las cosas que hemos visto en este vídeo contienen problemáticas y riesgos muy complicados a los que esta industria y en general todas las industrias van a tener que hacer frente y para los que quizás no nos estamos preparando debidamente. Muy bien, pues ahora es tu turno. Si has llegado hasta el final de este vídeo es que realmente te ha interesado, porque no ha sido un vídeo corto, es un vídeo denso, es un vídeo que incluso me imagino que puede resultar a veces doloroso en algunos ámbitos, pero creo que es importante que compartamos este tipo de reflexiones y me encantaría recibir tus comentarios. ¿Cómo ves el futuro de la publicidad? ¿Dónde crees que puede estar la salvación de esta industria? ¿Crees que la lectura que estoy haciendo de los resultados que puede tener esta tecnología son correctos? ¿Crees que también puede haber muchas ventajas que estamos pasando por alto? Déjanoslo en comentarios, dinos qué opinas, suscríbete al canal para más contenido como este y como siempre nos vemos pronto en el próximo vídeo de la Publimola.